Buen día, hermanas, buen día, hermanos. Por la bondad, por la misericordia de nuestro Padre Celestial, estamos reunidos en este lugar. Él nos ha sostenido durante todo este tiempo y le agradecemos por todo su amor, por todo su cuidado. Y para mí es un verdadero privilegio, es un gozo y es una gran alegría poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Mi mayor anhelo, mi oración al momento de escribir este mensaje, la prédica que vamos a ver hoy, es poder darle toda la honra, toda la gloria a nuestro Padre. Y para que después podamos aplicar todas estas verdades de su Escritura en nuestras vidas. Y por favor, hermanos, entonces abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, los versos del 1 al 3. Y antes de ver lo que tiene el Señor para nuestras vidas, vamos a orar, hermanos. Entonces, por favor, inclinemos nuestros rostros. Padre amado, muchas gracias por tanto amor. Muchas gracias porque nos reuniste un domingo más para aprender más de ti, Señor. Nos reuniste para poderte dar alabanzas, honra, gloria. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias porque hoy veremos cómo es el camino de salvación, cuál es el camino de salvación. Señor, te pido por favor que me guíes a que todos hablemos lo que tú quieres, Señor. Y te agradezco por todos los miembros de la iglesia y la comunidad. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces esta mañana vamos a revisar, a considerar y a compartir una pequeña porción de las Escrituras. Y cuando demos lectura a la carta del apóstol Pedro, podemos apreciar el gran cambio que tuvo el lugar en su vida. El apóstol en el pasado era un hombre impetuoso, un pescador fuerte, a la vez tosco, áspero. Sin embargo, en el instante de escribir esta carta, por la gracia de Dios, ya era un hombre paciente, un hombre transformado por la gracia de nuestro Padre. Y seguramente podemos imaginarnos cómo el Señor Jesús vio a esta persona débil, tosca, áspera, pero por el poder del Evangelio hace de él una persona firme, consistente, parado sobre la roca de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Él, hermanos, el apóstol Pedro presenta temas, verdades doctrinales muy importantes que tiene como propósito de desarrollo para nuestra edificación. Y es un desafío cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser personas firmes, maduras en la palabra del Señor. De igual forma es asombroso, es increíble cómo con pocos versos nos llena de un mensaje especial. Nos llena de sabiduría, nos llena de amor. Y saben, hermanos, cuando demos lectura a los versículos de hoy, varios pueden pensar, qué poquito, pero les aseguro que no es así. Lo que vamos a leer y aprender hoy fue escrito con la guía del Espíritu Santo. Entonces vamos a dar lectura a Primera de Pedro, si ya tienen sus Biblias, en Primera de Pedro capítulo 2, los versos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Pedro nos muestra en estos versos que como hijos de Dios debemos buscar crecer, a tener una relación íntima con nuestro Padre. Así que es nuestro deber tomar en cuenta estas verdades bíblicas, y por eso titulé a la prédica de hoy, El camino para crecer en salvación. El camino para crecer en salvación. Y hasta este momento, los domingos pasados aprendimos lo que el apóstol Pedro nos enseñó sobre nuestra salvación. Cómo Dios nos eligió en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vimos versículos que hablan de santificación, hablan de obediencia. Contemplamos la gran importancia de la sangre del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Además aprendimos que nuestras vidas están guardadas por el poder de Dios mediante la fe. Aprendimos que sufrimos pruebas y que seremos refinados, pero que nos sostendremos amando al invisible. Pedro nos dijo que ciñamos nuestro entendimiento, siendo sobrios
y esperando a nuestro Señor. Es para decir realmente, wow, cómo el apóstol Pedro, con un solo capítulo, nos mostró tanta enseñanza, tanta doctrina, mostrando que se encontraba en el camino del Señor. Él ya no era un pescador tosco, áspero, él era un hombre que sufrió una transformación y mostraba y estaba viviendo en el camino del Señor y creció su salvación mediante el Señor Jesucristo. Y ahora, no nos olvidemos que en esta epístola de Pedro nos muestra la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento, en tiempos de aflicción. Además nos muestra el propósito y el objetivo de estos versículos que leímos, es que cada hijo de Dios debe crecer en el camino de salvación. En el versículo 1 del capítulo 2 nos enseña a desechar toda malicia. En el versículo 2 Pedro nos habla de desear al Señor, a anhelar el camino espiritual que nos lleva a crecer en nuestra salvación. Y el deseo del apóstol Pedro es ayudar a cada hermano en su crecimiento personal, en su crecimiento en el camino del Señor. Y saben, esto es un reto, es un desafío para el creyente. Es más, es un deber para todo cristiano. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo de forma consistente? ¿O cómo sé que tú y yo estamos ayudando a nuestros hermanos a crecer en el camino de salvación? ¿Cómo sabemos que tú y yo estamos creciendo en el camino del Señor? Vamos más atrás. ¿Cómo sabemos que cada uno de nosotros nos encontramos en el camino del Señor? Y son preguntas desafiantes para nosotros. Además, cuando hablamos que es un deber crecer, puede parecer una carga. Sin embargo, Pedro, el apóstol, nos está mostrando que el crecimiento del Señor es gozo para el Hijo de Dios. Y hermanos, quiero esquematizar los versículos de 1 de Pedro, el capítulo 2, los versos del 1 al 3, y las preguntas que lancé hace un momento para meditar, con la siguiente pregunta: ¿qué camino nos lleva para el crecimiento en salvación? Y la respuesta que encontramos en la palabra de Dios es que el primer camino para crecer en salvación es desechando todo lo malo de nuestras vidas. Y para eso vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Dice así la palabra: desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Me encanta cómo es tan práctico y directo el apóstol Pedro con este mensaje. Nos está diciendo desechad. Pero antes hay un término que quiero que veas que es muy importante, y este término es la palabra pues, lo que también se puede traducir entonces de manera que, ya que. Y con esta palabra el apóstol Pedro nos conecta con lo que nos estuvo enseñando. Es decir, ya que ahora sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ya que fuimos rescatados por la sangre preciosa del Señor Jesús en la cruz del Calvario, ya que sabemos que Él resucitó de entre los muertos, ya que sabemos que no hemos renacido de un simiente corruptible y que la palabra de Dios permanece para siempre y toda carne es como hierba y la gloria del hombre se seca, entonces nosotros debemos desechar. ¿Pero qué significa? Literalmente significa quitarse, despojarse la ropa. Es una acción activa, decisiva del Hijo de Dios. Entonces, hay cosas que cada cristiano tiene que botar, tiene que sacar, desvestirse, despojarse como ropa sucia. Pedro nos dice, ¿qué haces con eso? No te sirve vivir una vida en pecado, no te sirve tener una vida que el Señor Jesucristo no quiere que vivas. Así que debes quitarte de encima todo lo que no da gloria a nuestro Padre. Y un ejemplo en escala 1 en 1000, así pequeñísimo. Cuando empezamos a sacar el auto por primera vez y a manejar solos, no nos mintamos, hermanos, no somos ningunos expertos. Bueno, yo no era ningún experto. Y las primeras salidas en el auto, queremos llevar primero a nuestros amigos, después tal vez a la amiga que nos llama la atención, en algunos casos a su novia, a su esposa, en las mujeres lo propio.
y bueno, estás manejando todo tranquilo y te toca estacionar. Y tienes 5 metros para estacionar. Por norma, la distancia cómoda son 6. Así que tienes que esforzarte solo un poquito, solo un poquito. Pero bueno, uno es chambón, entonces trata de estacionar de retro, como la teoría lo dice, pero sigues intentando, ya, no puedes, porque entraste mal, te equivocaste y te autoengañas de que sigues pudiendo, porque no quieres pasar papelón, pero estás pasando más papelón, más vergüenza, haces una mega trancadera y la presión aumenta, miras al copiloto y ese ratito sudas la gota gorda y obviamente es un momento incómodo. Y puede causar un cierto tipo de estrés, una risa de nervios, hasta que piensas fríamente y dices, no sirve como entré. Seguir intentando de esa forma va a ser para más papelón. Y tengo que salir, tengo que admitir que me equivoqué y estuve haciéndolo mal y hacerlo nuevamente para estacionar. Y así es nuestra vida. Muchas veces nos podemos atufar, podemos quedar estancados y hacer una gran trancadera porque nos autoengañamos de que podemos. Y esto es mucho más serio que solo estacionar el auto. Tenemos que botar todo mal que tengamos, tenemos que reconocer que nos equivocamos, tenemos que botar todo lo que no agrada a Dios y no decir seguiré intentando en ese camino, porque solo nos vamos a estancar, vamos a perjudicar a los demás hermanos, a los que están a nuestro lado, y en el peor de los casos podemos quedarnos ahí hundidos sin salir. Por eso el apóstol Pedro en la palabra del Señor es claro diciendo, desechad todo eso. Y saben, podemos desechar todos los males que menciona el versículo 1, porque Dios nos ha elegido, hemos sido renacidos de nuevo, aceptamos y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida pecaminosa. Como dice en la palabra, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Además, vivir en condenación es vivir amando más la oscuridad que la luz del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, debemos dejar de amar la oscuridad, debemos desecharla y vivir como nuestro Padre Celestial quiere que vivamos, que es en luz. Y ahora vamos más a fondo en lo que dice el versículo 1. Dice, desechad pues toda malicia. Y esta palabra malicia muestra la condición de lo malo. Esto representa toda personas con actitudes negativas de forma continua en su vida. Y sí, todos podemos pasar por malos momentos en que no necesariamente somos las mejores personas, pero cuando ya se empieza a hacer daño la mayor parte del tiempo, se está demostrando que en realidad uno tiene el corazón congelado, el corazón paralizado, y puede mostrar varias características que distingue a una persona maliciosa. Muchas veces son negativas, mentirosas, chantajistas, agresivas, egoístas, hirientes, envidiosas, informales, manipuladores, celosos. Y saben, hermanas, hermanos, sé que cada uno, o por lo menos la mayoría de nosotros, caímos en ser maliciosos. Y no digo esto para molestar o para lastimar, o con el propósito de que alguien diga por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, aunque sí sea cierto, sino que mencione todas estas cualidades negativas para que podamos desecharlas y nos acerquemos más al Señor Jesús, para que podamos reconocer que necesitamos el auxilio de un Salvador, para que nos ayude a vivir en luz. Y solo así, con el Señor Jesús, como dice el versículo 3 de 1 de Pedro, el capítulo 2, habiendo gustado de la bondad del Señor, podemos desechar todas estas cosas tóxicas de nuestras vidas. Y el apóstol Pedro continúa diciendo, desechen todo engaño. Esta palabra significa atrapar con señuelo. Es el truco que se dedica a engañar a los demás para conseguir lo que se propone. O como en el ejemplo de la manejada del auto, nos podemos atrapar a nosotros mismos y autoengañarnos. Y justamente el engaño se lo usa para causar una cierta buena impresión, pero esta impresión es llena de mentiras, lleno de estancamientos y termina haciendo daño a la persona que se engañó, o en algunos casos a nosotros mismos si nos autoengañamos. Y finalmente,
Pedro habla de 3 pecados de los cuales nos enseña que debemos desechar. El primer pecado es la hipocresía. Y pienso que esto viene con la mano del engaño, porque la idea de hipocresía es alguien que finge, un farsante. Incluso, como ejemplo, puede ser alguien que viene aquí a la iglesia aparentando ser la mejor persona, pero en la calle es totalmente otra. Es alguien que representa un papel que parece aceptable en beneficio personal. El segundo pecado que nos está mencionando en este versículo a desechar, la envidia. Es el sentimiento de disgusto que se produce al oír o al ser testigos de la prosperidad de otros. El tercer pecado, la detracción, que es hablar en contra, sí, que significa difamación. Y son este tipo de conductas o de sentimientos que debemos desechar, sacar de uno, para no fomentar y no estorbar en el crecimiento espiritual. Y lamentablemente, cuando no se detiene la envidia en nuestras vidas, esto se la va sembrando en el corazón de uno. Y a veces se la puede maquillar con cierta amabilidad, pero esto no es nada más que así que tiene un perfume con una marca muy grande que dice hipocresía. Y esto está ocultando toda buena voluntad. Y es terrible que al no desechar hipocresías, envidias, difamaciones, puede molestarnos toda felicidad y progreso ajeno. Incluso se puede llegar a sentir una falsa paz al ver la miseria de los demás. Pero ojo, esas personas nunca van a poder ser felices. Primero, porque muestran que están alejados del camino de salvación, están alejados de lo que el Señor quiere en sus vidas. Nuestro Dios no quiere que vivamos con estas actitudes negativas que amarran a la vida de condenación. Realmente desea que vivamos en su camino. Por eso en la Biblia vemos cómo Pedro es tan práctico y directo enseñándonos: desechad toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, ya que ahora hemos saboreado de la bondad del Señor y andamos en el camino de salvación. Hermana, hermano, ¿vives en el camino de salvación? ¿Vives desechando toda malicia, todo engaño? Y Dios te ha dado un corazón, nos ha dado un corazón, y el amor no hace nada indebido. Y por un momento piensa, ¿cuáles son aquellas cosas indebidas que quizás estás haciendo para con tu prójimo con el fin de hacerle pagar lo que crees que debería pagar? Hermano, desecha, despójate de esto, bótalo, tíralo a la basura. No dejes que la malicia entre y permanezca en tu corazón. Y no solamente esto, sino que debes cuidarte de engañar, de fingir, de hablar mal de tu prójimo. Hermanos, les animo a que se acerquen, a que nos acerquemos a Dios y digamos: gracias, Padre, por ti puedo estar en el mejor camino de todos. Aunque muchas veces podemos ver este camino con ciertos obstáculos, pero es un camino donde ya no mostraremos malicia, ya no mostraremos engaño, hipocresías, sino andaremos mirando la cruz y andando en el único camino que nos lleva a la vida eterna y no a la condenación. Además, el no vivir gozando de Dios puede llevarnos a tener una vida llena de amargura, enojo, ira, queriendo maldecir todo lo que nos sucede. Y vivir así es para vivir triste. Y realmente se la pasa mal. Por eso les animo a que se gocen de todo corazón en nuestro Padre. Y al mismo tiempo seamos bondadosos, seamos buenos con las personas que están a nuestro lado. Mostremos misericordia, amor, nos perdonemos unos a otros. Y eso demuestra que se están dando en el camino de salvación. Y sobre todo demuestra que reconocemos la benignidad del Señor y cómo Dios nos perdonó a través del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pedro nos sigue mostrando en su carta cómo seguir creciendo en este lindo camino. Y para eso vamos a recordar nuestra pregunta: ¿qué camino nos lleva para el crecimiento en salvación?
Y el segundo camino que encontramos en estos versículos es anhelando crecer en la palabra, deseando estar en este lindo camino. Y para eso vamos a tomar lectura los versículos 2 y 3 de segunda de Pedro. Entonces, dice así la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y con estas palabras el apóstol Pedro está diciendo con término imperativo: desead. No dice les aconsejo que sean como unos niños buscando la leche espiritual, sino está mostrándonos una orden: desead esa leche, aún teniendo poco apetito. Es una orden que indica un anhelo fuerte, una acción vigorosa. Dios nos muestra en su escritura que deseemos anhelar la palabra de Dios. Y no importa si sos un hijo de Dios con poquitos días o con mucha trayectoria. Esta disposición es para todos los creyentes, para todos los que tenemos una relación íntima con nuestro Padre a través del Señor Jesucristo. ¿Y qué debían desear los hermanos del primer siglo con Pedro? ¿Qué debemos desear nosotros, los cristianos, los creyentes de ahora, de este siglo? Y la respuesta no ha cambiado, hermanos. Tanto ellos como nosotros debemos desear la leche espiritual. ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Qué dice estos versículos? Nos dice como niños recién nacidos. Y por si acaso, en este contexto no se refiere a la inocencia o la debilidad del niño. Lo que Pedro está enfocando, el punto principal de la enseñanza, es que el recién nacido tiene un apetito extraordinario, tiene un apetito insistente por la leche. Y hermanos, si la vida física tiene una necesidad grande de alimentación, mucho más tiene la vida espiritual. Así que todos los creyentes debemos tener ese apetito insistente de la palabra del Señor. Todos debemos querer, todos debemos desear, todos debemos anhelar la leche espiritual, todos debemos tener esa necesidad de madurar espiritualmente. Y es sumamente importante que para los cristianos estemos más y más en la palabra de Dios. Nuestra mente debe estar gobernada por lo que dice la Biblia, y muchas veces no tenemos ese hábito de lectura. Yo, por ejemplo, no tengo ese hábito. Sí, estoy creciendo cada día más en el hábito de lectura, pero me falta un recorrido muy grande. Entonces, por eso les animo a que pidamos al Señor, oremos y digamos: Padre amado, ayúdame a leer más tu palabra, a aprender más de la Biblia. Y nunca nos olvidemos cómo llegamos a este lugar, a la iglesia. Fue por la gracia de Dios, fue por su misericordia. Cada día necesitamos de su gracia. No es que ya somos redimidos y ya no necesitamos del Señor. No. Necesitamos cada día de Él. Necesitamos amar su palabra. Y así como un niño recién nacido se aferra y se desespera por la leche de su madre o por la mamadera, nosotros como cristianos debemos aferrarnos a la leche espiritual no adulterada. Es decir, aferrarnos a la palabra de Dios sin añadir, sin aumentar palabras que no dicen en la Biblia. Y es muy preciso el ejemplo de un bebé para expresar la condición de cómo deben ser los hijos de Dios. El ejemplo se lo toma de la manera de cómo un bebé pide esa leche. Lo pide con sus manos, lo pide con sus pies, con su cuerpo, con su boca. Es tan expresivo para pedir porque realmente lo anhela. Imagínense lo lindo que sería que todos nosotros anhelemos así la palabra del Señor, donde busquemos leer, aprender, escuchar cada día más de nuestro Padre. Y ahora esto lo relaciono mucho a un profesional o a un deportista o simplemente a cualquier persona que quiere ser mejor en el ámbito que se desarrolla o se desenvuelve. Por ejemplo, mi hermano Lucas, como muchos saben, le encanta el fútbol y cada vez quiere ser mejor deportista, quiere ser el mejor futbolista, y con 12 años entrena 4 veces a la semana. Como juega en 2 subs, tiene campeonatos 2 o 4 por fin de semana. Y no solo eso, tiene una fuerza de voluntad que admiro mucho. Dejó la gaseosa totalmente ya por más de 7 meses, y eso que sí le gustaba, no toma un vaso de Coca-Cola ya nada.
y porque él sabe que eso no es bueno para un futbolista. También es muy bueno cómo mi familia le ayuda en todo este proceso para ser mejor deportista. Mi mamá lo lleva, está pendiente todo el rato de él. Mi papá igual, ve que tenga todo lo necesario, le da full vitaminas. Mi hermana lo incentivaba con un helado por cada gol que metía. Ya se imaginarán cómo estaba nuestra heladera, era delicioso, la verdad. Y así como el deportista que quiere ser mejor cada día, el profesional que busca más conocimiento, el alumno que busca destacar, necesitan ser constantes, necesitan tener buenos hábitos que les ayuda a crecer en sus respectivas áreas. Y en la vida cristiana, todo esto debería ser mucho más. Y por esa razón el apóstol Pedro nos muestra que como creyentes, para desarrollarnos como hijos de Dios, es decir, para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, debemos madurar, debemos crecer en el camino de salvación. Entonces, ¿qué es bueno para un cristiano? ¿Cómo crece el Hijo de Dios? Y la respuesta es que crece estudiando la palabra de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios nos ha dado una vida nueva y con ella nos ha dado bendiciones espirituales, un nuevo propósito, una nueva esperanza, una esperanza viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Si no fuera por la palabra de Dios, tú y yo no seríamos elegidos, renacidos, herederos, guardados, probados. Pero Dios en su bondad nos ha hecho sus hijos. Y esto por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Él nos amó y dio su vida por nosotros. Y todo esto aprendemos en la palabra del Señor, en su Escritura. Y en lo que les conté, lo de mi hermano Lucas, también les conté un poquito de lo que hace mi familia para que Lucas cada vez sea mejor deportista. Y me di cuenta que en la iglesia así debe ser. Nos tenemos que apoyar como familia, como la familia que somos en Cristo. Algunos estarán orando, otros nos animarán, otros nos ayudarán a buscar a Dios en medio de crisis, de dificultades. Otros nos enseñarán a disculpar el error, a pedir perdón cuando nos equivocamos. Muchos estudiarán las Escrituras con nosotros, porque somos una linda familia con Cristo en nuestra cabeza. Él nos da una linda vida, hermanos. Y además les pregunto, y levanten su mano si su respuesta es positiva. ¿Quién quiere vivir cada día con el amor de Dios? Amén, qué lindo. ¿Y quién quiere lo mejor para su vida? ¿Quién quiere ser engañado en su vida? Entonces, parte de ver el amor de Dios es leyendo cada día la Biblia, que nos muestra realmente qué necesitamos, qué es lo mejor para nosotros. Y es más, a nadie nos gusta que nos engañen o que nos metan el dedo. Por eso y mucho más, leamos la palabra del Señor. Y si hemos sido rescatados por la misericordia del Señor Jesucristo y conocemos su bondad amorosa, más que seguro les digo, desearemos más y más, anhelaremos aún andar más con la mirada en la cruz. Y el apóstol Pedro seguramente había probado esta increíble gracia, esta increíble misericordia del Señor. Y por eso nos escribe cuál es el camino para crecer en salvación, incluso en tiempos de persecución y sufrimiento para él y sus parecidos. Y qué lindo mensaje nos transmite Pedro al mostrarnos su fe, su convicción de cómo necesitamos al Señor en nuestras vidas. Y hermanos, ¿qué es lo que podemos hacer con aquella palabra que nos dio vida, que nos dio un nuevo corazón, que nos transformó? Pedro nos dice desearlo. Y esto implica que es un anhelo único para crecer en salvación. Así que deseemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, leer más las Escrituras. Y hermanos, les quiero contar una anécdota de lo que reiteré en la prédica de hoy, del versículo 3, habiendo gustado de la bondad del Señor. Y me hace mucho recuerdo exactamente 10 años atrás, cuando estaba en la promo del colegio. Y bueno, el cole junto con los padres de familia nos organizan un retiro a un lugar muy alejado, la verdad que ni me acuerdo dónde es porque solo llegaba el bus del colegio. Y era de 3 días este retiro, y era el día último, el día 3,
Y bueno, los encargados nos dan una charla sobre la importancia de nuestros padres. Y al terminar la charla nos entrega una carta a cada alumno. Y abro la carta y era la carta de mi madre hacia mí. Y mi mamita ya me estaba mostrando lo que es haber gustado de la bondad del Señor. Recuerdo muy bien lo que decía ahí. Decía: Edu, antes mi mayor anhelo para ti era que todos tus deseos se cumplan, que seas un gran profesional, que seas feliz. Pero ahora mi mayor anhelo es que andes con el Señor, que Dios esté siempre en tu vida, que cada momento busques más a Cristo. Igual quiero que se cumpla todo lo que dije antes, solo que ahora lo quiero con Jesús en tu vida. Y al terminar de leer la carta aparece mi papi y nos damos un abrazo re emotivo, y él igual me decía: Dios siempre está en tu vida, que tu salvación y esperanza estén en Cristo. Y tanto mi papá como mi mamá gustan de la bondad del Señor, y eso me genera muchísima alegría. Y por eso saben qué es lo mejor para mi vida. Hermanos, hermanas, mi mayor anhelo es que cada uno de nosotros andemos con Dios, con nuestro Padre Celestial, dándole toda la honra, toda la gloria a Dios. Reconozcamos que necesitamos de un Salvador, necesitamos del Señor Jesús, y habiendo gustado de su bondad, entreguemos todos nuestros problemas, preocupaciones, angustias a Él. Hermana, hermano, también les animo a que ayudes al que esté caído, desanimado, triste. Somos una familia, y si ves al hermano feliz, igual te animo a que lo sigas alentando, a que te alegres con él o ella, porque estamos creciendo juntos como iglesia en el camino del Señor. Y tengo la certeza de que cada uno de ustedes anhela al Señor, anhela vivir como el Señor Jesucristo quiere que vivas, por lo que debemos apoyarnos mutuamente, anhelar leer, estudiar, aprender, a tener un apetito grande en la palabra de Dios cada día en nuestras vidas. Un bebé que recién nace ya tiene hambre, ya busca comer. Un hijo de Dios con las Escrituras es lo propio, hermanos. Y el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas el mayor milagro de todos. Vino a derramar su asombrosa gracia y amor en cada uno de nosotros. Donde antes de no tener a Cristo en nuestro corazón éramos infelices, éramos ciegos, perdidos. Pero ahora con Cristo somos hijos rescatados, donde el amor abunda incluso en tiempos de peligro o aflicción. Y solo porque la gracia de Dios nos liberó. Y somos guiados a un hogar perfecto donde ya estamos gozando de la bondad de Dios. Hoy vimos cómo el apóstol Pedro, de forma muy práctica, nos enseña que botemos todo lo malo de nuestras vidas, donde la única forma de desechar todo lo que nos sirve es a través de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Con Cristo en nuestro corazón podemos recién anhelar estar en el camino de salvación, porque mediante su gracia ya podemos reconocer la bondad de Dios, que es infinita, que es amor puro, y Dios quiere eso para la vida de cada uno de nosotros. Y para terminar, les muestro un ejemplo de cómo crecemos en el camino del Señor a través de lo que dice en su Escritura. La Biblia dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Ahora estamos atravesando una crisis social fuerte, y en la palabra del Señor está: Dios me rodeó de manto de justicia. De modo que en un país donde sufre una crisis, a nosotros nos toca honrar a Dios, honrar a nuestro prójimo, pero sobre los cimientos que Cristo nos dejó, y hacer esto con justicia, que es un trabajo diario, es no mintiendo, no explotando a nadie. Hacer justicia se hace respetando la palabra dada, cumpliendo las normas, no convirtiéndonos en expertos en buscar la trampa para cumplir la ley de forma mal. Por lo que vivir con un manto de justicia es no pidiendo a otros lo que nosotros somos capaces de hacer. Además, debemos introducir prácticas que Dios aprobaría.
viviendo en la esperanza que Cristo nos dejó y así vivir en una senda certera de justicia y libertad que Dios quiere. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga mucho y gócense en el Señor. Y vamos a ponernos de pie y oremos para finalizar. Padre, muchas gracias por cómo nos bendices, cómo nos cuidaste, cómo nos mostraste el camino de salvación, Señor, cómo nos ayudas a anhelar más tu palabra, a desear más a leer la Biblia, Señor, a desechar todo lo malo, todas las hipocresías, envidias, detracciones. Señor, muchas gracias por este día y por favor ayúdanos a aplicar todas estas verdades en la semana, Señor, y podamos darte honra y gloria cada día. Gracias por los hermanos de la iglesia y la comunidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.